Buenas con todos. Nuestro tema es tecnologías de la información, instalaciones e infraestructura de centros de datos, de la parte 3. Somos el grupo de auditoría de sistemas 3 y esta instrucción de energía de la norma técnica peruana ISO IEC TC 22237, parte 3. Bien, para la introducción, básicamente el texto nos habla sobre la importancia de los centros de datos en la era de la información, donde se almacenan y procesan grandes volúmenes de datos. Se destaca la necesidad de centros de datos modulares eficientes en términos de energía, sobre todo, para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. También se mencionan requisitos y recomendaciones para este diseño, tanto también para la planificación, adquisición, operaciones y mantenimiento de estas instalaciones e infraestructuras. Y también se mencionan algunas partes involucradas en este proceso. La norma técnica peruana ISO ISTC 22237 se utiliza más como una referencia para garantizar la calidad y eficiencia de los centros de datos. Como vemos en la imagen, ahí tenemos lo que es la distribución de energía y los puntos, ¿no? Que es la construcción de edificio, distribución de energía, el control ambiental, la infraestructura de cableado de telecomunicaciones, los sistemas de seguridad y por último la información de administración y operaciones. Siguiente, por favor. Luego tenemos el campo de aplicación y normativas. Básicamente esto se centra en la especificación de la norma técnica que ya mencioné anteriormente, que es la distribución de energía de centros de datos. El objetivo es proporcionar requisitos y recomendaciones para el suministro de energía y la distribución de energía en estos entornos, siguiendo los criterios de disponibilidad, seguridad física y habilitación de la eficiencia energética, establecidos en la norma técnica peruana ISO 22237, la parte 1. Y también tenemos temas como iluminación, conexión a equipo potencial, puestos a tierra, protección contra rayos y medición del consumo de energía. Continuando con la exposición, vamos a definir algunos términos y términos abreviados, empezando acá por energía activa, que es la energía real generada como producto de la tensión eléctrica, RMS, el factor de corriente y la potencia. Después tenemos suministro adicional o suministro de respaldo. Es un suministro de energía que entra en funcionamiento en caso de fallo del suministro primario y o secundario, proporcionando energía adicional. Después, energía aparente, que es el producto de la tensión eléctrica RMS y la corriente RMS, que representa la potencia aparente en un sistema eléctrico. Después tenemos la carga capacitiva. Es una carga en la que la corriente alterna está desfasada con respecto a la tensión eléctrica, conduciendo la misma. Esto caracteriza a componentes como condensadores. Después tenemos catenario, que es un cable tendido entre estructuras de soporte de cableado eléctrico o una tensión eléctrica específica. Luego, ruta diferente, que es la vía alternativa y separada destinada a proporcionar una segregación adecuada de otra vía. Luego, el apagado de emergencia, como el mismo nombre lo dice, es el dispositivo designado para proporcionar conmutación de emergencia, desconectando la energía de una o más instalaciones. Luego tenemos el comportamiento ignífugo, que es la zona discreta diseñada para contener un incendio dentro de ella. Luego, alta tensión eléctrica, que es la tensión eléctrica con un valor RMS nominal de 36 kilovoltios entre 36 y 150. Luego tenemos lo que es la carga inductiva, que es una carga en la que la corriente alterna está fuera de fase y retrasada en relación con la tensión eléctrica, que es característica de componentes como bobinas. Luego tenemos equipos de tecnologías de información, que son equipos que proporcionan servicios de almacenamiento, procesamiento y transporte de datos. Luego, cargas de TI, que el consumo eléctrico de todos los equipos de tecnología de información medidos en sus terminales de entrada. Luego, factor de carga, que es la relación entre la carga promedio y la carga máxima durante el periodo de tiempo determinado. Luego, la provisión de suministros protegidos localmente, que son tomacorrientes que continúan brindando energía al equipo conectado durante un periodo definido después de un fallo de suministros de energía. Luego, la baja tensión eléctrica, que es la tensión eléctrica con valor nominal RMS, que es menor o igual que 1 kilovoltio. Después tenemos la carga de enfriamiento mecánico, que es el consumo eléctrico de todas las plantas
y componentes utilizados para proporcionar un control ambiental dentro del centro de datos. Luego la tensión eléctrica promedio, que es tensión eléctrica con un RMS nominal de entre 1 y 36 kilovoltios. Luego tenemos la vía, que es la ruta definida para los cables entre los puntos de terminación. Ya, aquí tenemos que el factor de energía es en condiciones periódicas es el ratio del valor absoluto de la energía activa P a la energía aparente. Luego la provisión de suministros protegidos o provisión de suministro protegido sin interrupción, que es tomacorrientes que continúan brindando energía al equipo conectado durante un periodo definido, después de una falla en el suministro de energía y de los equipos de distribución. Luego el equipo de distribución primario, que es el equipo necesario para administrar, controlar y convertir los suministros de energía entrantes en una forma adecuada para su distribución por el equipo de distribución secundaria. Luego el suministro primario, que es el principal suministro de energía que proporciona energía al centro de datos bajo condiciones normales de operación. Luego la carga resistente, que es la carga en la que la corriente alterna está en fase con la tensión eléctrica. Luego el equipo de distribución secundaria, equipo que es necesario para administrar, controlar y distribuir la energía provista por el equipo de distribución primario. Luego tenemos el suministro secundario, que es el suministro de energía que proporciona energía al centro de datos en conjunto con el suministro principal en condiciones normales de operación. Luego provisión de suministros de pausa breve o provisión de suministros de soporte respaldado, que es el tomacorrientes que en caso de falla de suministro de energía y del equipo de distribución reciban energía de un suministro de energía adicional después de un periodo determinado. Luego el tomacorrientes, que es la conexión que habilita el suministro de energía a un equipo conectado. Luego el equipo de distribución terciario, que es el equipo de suministro de energía que alimenta directamente los tomacorrientes. Luego, distorsión armónica total de la corriente, que es la medición de la distorsión armónica presente en un nivel de corriente. Luego, distorsión armónica total de la tensión eléctrica, que es la medición de la distorsión armónica presente en el nivel de tensión eléctrica. Y por último, la provisión de suministros sin protección, que son los tomacorrientes que no brindan energía al equipo conectado después de una falla en el suministro de energía y del equipo de distribución. Ok. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el dimensionamiento de los sistemas de distribución de energía. Prácticamente nos da una breve descripción de lo que debería haber en cada centro. En el caso de centros pequeños, lo que tenemos es un gabinete basta, no necesita fuentes adicionales. En cuanto a centros grandes, aquí debe haber redundancia y generadores donde garantizan la energía continua. En cuanto a los equipos UPS, debe operar sin interrupciones, estratégicamente cerca de la distribución terciaria. La distribución y generadores son centros grandes que usan una distribución primaria específica y generadores para la eficiencia y continuidad. Entonces se concluye que desde la simplicidad hasta la complejidad estratégica, adaptarse es clave. En la siguiente diapositiva tenemos más que todo un breve resumen de lo que se va a hablar de lo que es la disponibilidad, donde al comienzo se habla que es una estructura jerárquica en los sistemas de suministro y distribución de energía, en los centros de datos. Esta red está compuesta por sus sistemas seriales y paralelos, donde convierte la energía de diversas fuentes, asegurando la calidad y disponibilidad para equipos finales, protegidos y no protegidos. Ahora, si hablamos en la parte de suministro y distribución de energía, se tienen, ¿no?, primarios y secundarios adicionales. Estos sistemas mantienen y mejoran la calidad de energía. Ahora, en cuanto a la medición y seguimiento, se indica, nos ayuda, ¿no?, para detectar las amenazas en la demanda, donde garantizan, en este caso, la capacidad disponible. En cuanto a diseños para la disponibilidad requerida, estos deben diseñarse y seleccionarse para cumplir con una clase de disponibilidad requerida. En este caso, como se puede ver en la norma, la 22371, que habla un poco superficial de todas las demás subnormas, nos indica más que todo la coherencia de la infraestructura. En cuanto a requisitos generales, ya se puede, en los subsiguientes temas que van a seguir, habla más que todo de recomendaciones y requisitos para el diseño y selección de los sistemas de suministro, respectivamente en términos de la clase de alta disponibilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir?
que una planificación y una selección de sistemas de suministro son cruciales para mantener la disponibilidad y calidad. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, que es la planificación de la disponibilidad. Primero, nos especifica más que todo lo que es el uso de equipos, donde se tiene que escoger correctamente la elección de transformadores y controles, donde se consideran las cargas capacitivas y la distorsión armónica para un rendimiento inmaculado. En cuanto a la redundancia de trayectorias de distribución, se propone diseñar rutas de energía robustas, capaces de sostener la carga máxima en situaciones de emergencia. Sin embargo, también advertimos sobre los interruptores de transferencia estática, porque se puede decir que es el talón de Aquiles, ya que sin una evaluación minuciosa puede generar grandes sorpresas. En cuanto al estado de tomacorriente, si bien podemos decir que es algo minúsculo, no tiene que pasar desapercibido. Se tiene que mantener su condición. Es muy esencial para asegurar que los equipos reciban una energía de manera confiable. El delicado equilibrio entre la modularidad y la fiabilidad se destaca como el truco maestro. Menos problemas resultan una mayor eficiencia operativa. En lo referente a lo cableado de suministros múltiples, se recomienda la utilización de cables separados para minimizar riesgos, no cables mellizos, y garantizar un flujo eléctrico ininterrumpido. Finalmente, se enfatiza en la protección física y la separación de entradas de energía. La seguridad se erige como la máxima prioridad en este minucioso análisis. En la siguiente diapositiva vamos a hablar lo que es la disponibilidad de la fuente de línea. En este caso, se habla de los suministros de energía primarios y secundarios que están presentes en un centro de datos, suelen ser de servicios públicos, con otro encargado, ¿no? Otro ente encargado. Ahora, los sistemas de control para fuentes de alimentación adicionales deben de seguir funcionando igualmente. Si tú tienes un generador aparte, debe seguir funcionando y debes mantener esta función con el centro de datos, ¿no? A pesar que se interrumpan, ¿no?, los suministros de energía primarios o secundarios. En la siguiente diapositiva hablamos de lo que es la calidad de energía. Habla un poco de lo que es la calidad en cuanto a la norma, la EN 50160, que es un estándar donde habla sobre la calidad de energía eléctrica, parámetros de voltajes, fluctuaciones de armónicos tolerables y garantizar un suministro eléctrico confiable. En la compartición de fuentes de alimentación de 400 vatios, esto implica, ¿no?, que se tiene que una utilización conjunta de fuentes eléctricas, donde se tiene que optimizar recursos y reducir posibles interferencias. Más adelante se va a hablar de lo que es carga máxima y carga no máxima. Ahí se tiene que hablar un poco más de eso. En la parte de conexión de suministro operador de red, se recomienda hablar directamente con el suministro más confiable o un suministro directo, porque así tú puedes minimizar posibles variaciones de energía y contribuyes a cumplir con los estándares de calidad. No se debe compartir la subestación, tiene que tener pocos consumidores, porque así tú tienes una distribución más eficiente y más controlada la energía. En cuanto a la ubicación de los consumidores de energía, la ubicación de infraestructuras eléctricas, más que todo, si está lejos, nos ayuda a evitar interferencias, y más aún si no es tan usado, porque así garantizamos una distribución estable de la energía. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que son las cargas presentadas en los suministros de servicio. Como ya se ha dicho, más que todo hablar lo que son recomendaciones. En cargas críticas, más que todo se indica los dispositivos que se tienen que estar conectados, en este caso a los UPS, tanto cuando estén en línea los UPS o no estén en línea. Si están en línea, se tiene que elegir o priorizar sí o sí los dispositivos de tecnologías de la información. En cuanto el UPS está, por así decirlo, desactivado, se tiene que evaluar qué dispositivos tienen que estar conectados a estos tomacorrientes que están, obviamente, valga la redundancia, conectados al UPS. En cuanto a cargas no críticas, nos referimos a dispositivos terceros, ¿no?, como compresores, bombas, ventiladores del sistema, que prácticamente no están tan relacionadas a lo que es tecnologías de la información. Pero en cuanto a la planificación, uno puede priorizar o puede asignar cuál es una carga crítica y cuál no es. En la siguiente diapositiva, en la parte de equipamiento, se habla de dos puntos clave. Una es la carga máxima de temperatura ambiente en el diseño. Cuando digo carga máxima es cuando todos los dispositivos de TI están conectados a los UPS o a los tomacorrientes que están conectados a los UPS, ¿no? Entonces, se tiene que operar a la máxima temperatura ambiente esperada en su ubicación.
Esto es especialmente importante porque en entornos con equipos como UPS o unidades de velocidad variable, el transformador debe saber gestionar la carga armónica sin sobrecalentarse. Otro punto es el rango de temperatura de operación. El transformador debe permanecer dentro del rango de temperatura desde el diseño, incluso al operar desde carga máxima. Este rango garantiza un funcionamiento seguro y eficiente. Evita problemas como el sobrecalentamiento y pérdida de eficiencia. Ya, ahora continuaremos con las opciones de diseño de clases de disponibilidad en los centros de datos. En este caso, hay que entender que las infraestructuras de centro de datos, su objetivo principal es minimizar las pérdidas de energía y maximizar la utilización de su planta. Es por ello que para el diseño de estas infraestructuras es necesario considerar algunos criterios para la carga y la redundancia. En esta norma nos indica 4 clases de diseño que vamos a pasar a detallar cada una. Siguiente. La primera es la clase 1, que es nombrada como trayectoria única sin resiliencia. Esta clase implica un sistema de trayectoria simple sin resiliencia. Es adecuado cuando es aceptable que una falla en un elemento resulte en la pérdida de capacidad funcional. Aquí cualquier mantenimiento va a requerir que se apague la carga. En la clase 2, que es de trayectoria única con resiliencia por redundancia de componentes, en esta clase, a pesar de que su trayectoria es única, hay suficientes componentes redundantes en cada subconjunto para prevenir la pérdida de suministro ante una sola falla. El mantenimiento planificado no requiere apagar la carga, pero fallas importantes sí podrían necesitarlo. La clase 3, que es sobre la resiliencia de trayectorias múltiples con solución de reparación operación concurrente. Esta clase involucra un sistema de trayectorias múltiples activa y pasiva con resiliencia. Una falla no va a resultar en la pérdida de suministro debido a que existe la redundancia con otro suministro secundario. Y bueno, la trayectoria pasiva permite que se pueda también hacer una recuperación de ese suministro no secundario, o sea, darle mantenimiento. Luego, la clase 4, que es habla sobre la solución resiliente de trayectoria múltiples, reparación, operación concurrente y tolerancia a fallos. En este caso es la clase más avanzada, con múltiples trayectorias activo-activo. Aquí ninguna falla resulta en la pérdida del suministro y el mantenimiento planificado no implica apagados. Acá se busca la ausencia de puntos comunes de falla y se incluyen medidas de enrutamiento segregado y compartimentación física. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las condiciones adicionales. En estas tenemos la protección contra rayos y picos energéticos. Esta nos indica que el equipo y el sistema de distribución de energía deben contar con dispositivos de protección, según la IS 6235, parte 4. Como podemos ver, ahí tenemos uno de esos equipos que van a ayudarnos para poder distribuir la energía en caso de los picos energéticos o los rayos. Luego también tenemos la segregación del cableado de distribución de energía y cableado de tecnología de información. Los requisitos se brindan en la ISO 14763, parte 2, para el instalado de cableado y para el planificador. Luego tenemos el apagado de emergencia EPO. En esta parte nos indica que todos los centros de datos deben incorporar un interruptor de apagado de emergencia EPO, si es requerido por los reglamentos nacionales o locales. Y cuando se requiere de un interruptor EPO, también este debe estar protegido para evitar operaciones malintencionadas, ¿no? Y desalentar su uso cuando no existe emergencia. Como una recomendación se dice que el uso del interruptor EPO debe ser evitado. Luego tenemos la seguridad física. En la seguridad física, la jerarquía en un sistema de distribución de energía crea riesgos de seguridad crecientes a medida que se avanza desde el equipo final hasta los suministros primarios. La disponibilidad del sistema depende de controles de acceso y protección interna, según lo establecido en la ISO TS 22-2376. Y, la seguridad del sistema depende de medidas internas y externas de protección y control. En lo que es acceso, tenemos suministro de energía. Cada espacio del transformador debe albergarse dentro de un comportamiento ignífugo. Y también tenemos lo que es la distribución de energía. La distribución eléctrica y espacios eléctricos de cada trayectoria dentro de las implementaciones de trayectoria múltiple de la clase 3 y clase 4 que explicaron anteriormente, deben estar albergados para minimizar el riesgo de daño de una trayectoria a la otra.
Bueno, también tenemos eventos ambientales internos y eventos ambientales externos. Estos eventos ambientales externos los encontramos en la ISO TS 22237, parte 2. Para finalizar, tenemos la habilitación de la eficiencia energética y la distribución de energía. Aquí, la infraestructura jerárquica de los sistemas de suministro de energía ofrecen ubicaciones estratégicas. Estas están marcadas con flechas rojas en la gráfica, como podemos observar. Para la instalación de instrumentos capaces de medir la caracterización de la energía suministrada. Aquí tenemos 3 niveles de granularidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver nuestro video.